Buenos días, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas de la pizza. Los bendigo en el nombre del Señor. Para mí es un verdadero privilegio estar nuevamente con ustedes, tratando un tema de la palabra de Dios. En este caso vamos a continuar con el estudio del libro de Marcos y toca en esta semana empezando el capítulo 11, empezando versículo 1 al 10, y el título es Entrada triunfal a Jerusalén. Vamos a orar primero para comenzar el tema. Señor, te estamos infinitamente agradecidos, Padre, por el inmenso privilegio que me das al dignarte usarme para enseñar tu santa palabra. Te imploro pues que seas tú usándome como un instrumento, de manera que ahora cuando vamos a comenzar la actividad, que no sea yo, mi Dios bendito, quien hable. Te imploro que seas tú quien se manifieste poderosamente aquí en medio nuestro, y seas tú quien a través de mí nos hables, nos enseñes, nos exhortes y nos edifiques. Por Cristo Jesús te lo imploramos y en Él te damos muchísimas gracias. Amén. Bueno, hermano, cuando se comenzó el estudio de Marcos, el director de estos estudios, el pastor de la iglesia, mencionó que hay 5 sitios, 5 lugares donde el maestro desarrolló su ministerio y desarrolló su vida. En primer lugar, el desierto. El desierto fue el sitio de vocación, tentación y confirmación por el bautismo y el testimonio de Juan, y confirmación por la voz del Señor cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El segundo lugar fueron las riberas del lago. La ribera del lago fue utilizada por el Señor para enseñar, para realizar milagros, y ahí tuvo confrontación con los religiosos y con los espíritus demoníacos, por supuesto. El otro sitio fue el camino a Jerusalén, que vinimos estudiando en las últimas clases. En ese transitar del Señor hacia Jerusalén también hubo oportunidad de enseñanza y oportunidad de que el Señor realizara milagros. En cuarto lugar tenemos la entrada a Jerusalén, que es lo que vamos a ver hoy, y después, en una clase posterior, el quinto lugar, la tumba vacía. El Evangelio quiere enseñarnos que Jesús es el Hijo de Dios. Su vida, su enseñanza, y ahora se suman la pasión y la resurrección para dejarnos ver que Él viene de parte de Dios para decir y hacer lo que Dios quiere que sepamos. Y el Evangelio nos confronta con la buena nueva de que la venida de Jesús, que Jesús vino al mundo para darnos vida en primer lugar, vida en abundancia, para mostrarnos el reino de Dios, para hacernos parte de su nuevo pueblo. Ese nuevo pueblo es la iglesia, y para desafiarnos a seguirlo con una vida de entrega y de servicio. La entrada de Jerusalén a Jerusalén, que el título de la Biblia dice entrada triunfal, aunque muchos no están de acuerdo que esta sea una entrada triunfal, está recogida en los 4 evangelios. En Mateo 21, 1 al 11, en Marcos, que es el libro que estamos estudiando, del capítulo 11, versículo 1 al 10, en Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 40, y en Juan, capítulo 12, versículos 12 al 19. Esta entrada de Jerusalén
pudiera ser interpretada como una entrada triunfal, pero no al estilo de lo que muchos estaban esperando. Seguramente esto sorprendería al pueblo y especialmente a los romanos que están acostumbrados a ver desfiles diferentes. Cuando venía el César triunfante o algún general triunfante, venía todo un desfile. Ese desfile iba encabezado por el César o por el general triunfador en un carro dorado. Por los costados iban en caballos los personajes y los generales más importantes, y por detrás de esa carroza iban los tesoros que el general triunfante exhibía ante el pueblo romano, que eran los esclavos y los tesoros que traían de los pueblos conquistados. Imagínense ustedes, esta gente acostumbrada a ver estos desfiles, ahora ven la humildad de Jesús, que viene montado sobre un asno. Esto nos lleva al cumplimiento de la profecía de Jeremías, de Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Qué contraste, un desfile de un general triunfante y un rey que viene entrando a su ciudad capital montado en un asno, y en un asno prestado. El Señor ahora se dirige a Jerusalén y pasan por el Monte de los Olivos, que el Monte de los Olivos será un lugar importante en lo que representa su estado glorioso. El monte simbolizaba la esfera divina en contacto con la historia. Jesús, antes de entrar a Jerusalén, manda a dos de sus discípulos con instrucciones precisas y, por supuesto, una instrucción inusual e intencionada. El Señor da a sus discípulos la oportunidad de participar en sus planes. Es un privilegio hacer lo que el Señor nos pide. Si lo pide el Señor, no es grande ni pequeño lo que hacemos. Hacemos lo que el Señor o lo que el Maestro nos pide. Debemos mencionar aquí que el Señor, en esta primera entrada, y tuvo dos entradas antes de su martirio. En esta primera entrada, la entrada triunfal, Él manda a dos discípulos. Y en la segunda entrada, que fue para una semana después para celebrar la Pascua, también manda a dos discípulos. En esta oportunidad, para buscar un asno, un pollino, hijo de asno. Y en la segunda, el Señor manda a dos discípulos a gestionar el aposento alto donde iban a celebrar la Pascua, lo que llamamos nosotros y le llaman las Escrituras la última cena. El asno, el borrico o el pollino, como se quiera llamar, alude la profecía de Zacarías que había sido profetizada muchos años antes. Vean ustedes este pasaje del borrico atado. A veces se toma superficialmente, pero yo creo que nos quiere decir algo más profundo. En primer lugar, hay que destacar, vean, el Señor le dice a los discípulos, vean lo que el Señor, las instrucciones que,
id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, estoy leyendo capítulo 11, versículo 2, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traerlo. Y si alguien dijere algo, ¿por qué hacéis eso? Es decir, que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Hay que resaltar dos cosas aquí. Primero, que un pollino que nadie ha montado es un pollino cerrero, que no ha sido domesticado, que no ha sido domado y que era muy difícil montarse en un animal con esa característica. Sin embargo, vemos que más adelante que el Señor se monta y el borrico de una manera muy dócil sigue con el Señor encima y no hace ninguna actividad distinta sino caminar dócilmente. Pero yo creo que esa no es la lección principal. Ese es un milagro. Es un milagro que el animal se comporte así, porque nos quiere decir que el Señor tiene poder sobre los animales y sobre toda la creación. Pero eso no es la lección principal que nos quiere enseñar este evento. Recuerden que en la ley de Moisés, número 19:2 y Deuteronomio 21:3, habla de los animales que son separados para cumplir actividades sagradas. Aquí está, en esos versículos vemos que para que estos animales, los animales separados para cumplir esta parte sagrada, no deben haber sido ni domesticados ni usados en actividades normales ni en actividades domésticas. En este caso el Señor está usando un animal que nunca fue montado y nos quiere decir algo muy importante, y es la lección principal. Sobre este asno viene cabalgando el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que va entrando a la capital de su reino, que es Jerusalén. Y esa es la parte más importante. Ahora, ante la extrañeza de la respuesta que tienen que darle a la persona que le pregunten por qué desatan el asno, el Señor le dice que le digan que el Señor los necesita y que lo devolverá después. El Señor lo necesita. Jesús no solo da el verdadero sentido a la Escritura, sino que Él la cumple. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Y como tal puede disponer de personas, de animales y cosas para cumplir sus planes, para cumplir su ministerio. Ahora, el Señor lo necesita. ¿Es que acaso Dios necesita algo del hombre? Dios no necesita nada de nosotros. Él es Dios y lo posee todo. Toda la creación es de Él. Entonces Él no necesita de nada. Ahora, ¿qué sí necesita el Señor de nosotros? Que cumplamos nuestro ministerio. El Señor antes de irse nos deja una comisión: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y ese es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que Él necesita que hagamos. Ahora, vean ustedes que hay que destacar una cosa también aquí, que el Señor utiliza, aunque Él, siendo el Dios Todopoderoso, puede disponer de todas las cosas, sin embargo Él no usa nada sin autorización de las personas que tienen que darle la autorización, los dueños o los encargados. Y vean ustedes que el Señor nunca tuvo nada propio. Todo lo que usó fue prestado. Las barcas para atravesar el lago, la casa donde vivía,
o donde vive. Ahora el pollino prestado. El aposento alto, que lo vamos a ver más adelante, también prestado. Y por último, el sepulcro no era propio, sino también fue prestado. El Señor es quien prepara toda la situación. Dice que le llevaron el borrico. Ellos obedecieron al Señor con lo que le había mandado. Y cuando le llevan el borrico, ¿qué es lo que hacen? Le tienden sus mantos encima y mucha gente. Vea lo que dice la palabra. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. El hecho de que la gente se quite los mantos y los tienda, algunos sobre el borrico y otros los tiendan en el camino para que el Señor pase por él, significa varias cosas. Primero, el vestido es un símbolo de la dignidad y de la posición social de la persona. Y al ponerlo de esa manera para que alguien pase por encima, significa respeto, significa un homenaje, pero también significa que se están sometiendo a él, una sumisión, pues, señal de sumisión. Yo creo que aquí este gesto fue inspirado en Segunda de Reyes 9:13, cuando los oficiales reconocen la realeza de Jehú. Recuerden que Joram era el rey en aquel momento y va a la guerra y lo hieren y lo traen muy mal herido. Samuel agarra a uno de los hijos de los profetas, que serían como los aprendices en el templo, y le da instrucciones: llévate esta porción de aceite, busca a Jehú, úngelo como rey, como nuevo rey de Israel. Y por supuesto, y una vez que lo hagas, sal inmediatamente de ahí, no te quedes. Esas eran las instrucciones que le dio Samuel al aprendiz. Y así hizo el aprendiz, ubicó a Jehú, que estaba entre un grupo de jóvenes oficiales, todos príncipes, y le dijo: príncipe, tengo que hablar contigo. Y entonces entraron a la casa, y allí en la casa el aprendiz le dice: el Señor te ha ungido como rey de Israel, y lo ungió echándole el aceite sobre la cabeza, y se fue inmediatamente. Cuando el aprendiz sale, y sale después Jehú, le preguntan los oficiales: bueno, ¿qué quería ese loco contigo? ¿Qué quería hablar contigo? Entonces Jehú le dice: el Señor Dios me ha ungido como rey de Israel. Y ahí todos los oficiales se quitaron los mantos y los pusieron a los pies de Jehú, reconociéndolo como rey. Ahora vienen, tenemos que hacer también un comentario sobre los gritos de la multitud. El Señor viene entrando, viene mucha gente delante de Él y gente que sale de la ciudad a recibirlo, y todos gritando, aclamándolo. Es increíble que el Señor, en oportunidades anteriores, cuando había actuado, sanando, curando, haciendo milagros, liberando de espíritus malignos a la gente, siempre les dijo que no dijeran nada, que no descubrieran quién lo había hecho, que se mantuvieran en silencio.
Pero ahora el Señor deja que la gente grite, que la gente lo aclame. Esto tenía un significado especial. La gente estaba esperando al Mesías y él tenía que entrar a Jerusalén como el Mesías prometido. Por eso él permite que la gente lo aclame. ¿Y cuáles eran las aclamaciones? Gritaban: sálvanos, bendito, tú que vienes en el nombre de Dios. Que Dios bendiga el futuro reinado de nuestro antepasado David. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Está aquí, Hosanna significa sálvanos hoy, sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay una paradoja aquí, esta gran multitud que iba delante y detrás, todos aclamando al Señor, fue la misma multitud que una semana después gritaba ante Herodes: crucifícalo, crucifícalo. Esta aclamación de la gente, tanto los que iban detrás como los que iban delante, fue tomada del Salmo 118 y se aplicaba a los generales victoriosos que entraban a Israel. En esta multitud, hermano, se mezclaba la curiosidad, la desesperación, la sed espiritual genuina, búsqueda de fe, expectativas violentas. Unos van delante y otros van detrás, gritándole: sálvanos hoy. ¿Por qué? Porque la gente lo que aspiraba y esperaba era a un político victorioso que entrara a Jerusalén y tomara el trono. Por eso antes inclusive los discípulos venían pidiéndole lugares especiales en ese supuesto futuro reinado mundano que ellos creían que el Señor iba a establecer a partir de su entrada a Jerusalén. Hay una cuestión que debo mencionar como testimonio, hermano. Es que yo decía cuando hablaba del asno, que es muy difícil montarse en un pollino sin haberlo domado. Lo mismo que un caballo. Pero yo creo que es más difícil el burro, porque del burro es más fácil caerse que del caballo. Y se dice, yo que nací en el campo, que una caída de un burro es más peligrosa que la caída de un caballo. Y yo sé, por experiencia propia, lo que significa montarse en un pollino cerrero. En el pueblo mío, yo soy de un pueblo llamado El Manteco, a 100 kilómetros de una de las ciudades grandes del estado de Bolívar, Upata, y es el último pueblo que llega y tiene colinda con las selvas grandes de Guayana, por un lado, y por el otro, por el oeste, con la gran represa del Guri. Cuando yo estaba pequeño, al frente, a la entrada del pueblo, había una explanada donde de noche se reunían, y de día también, animales, caballos, vacas, burros. Y una de las distracciones principales de nosotros, los niños de aquella época, yo tendría 8 años, nos reuníamos 12, 15 muchachos, y la distracción era agarrar los pollinos, los sostenían varios, y le tocaba por turno a cada uno montarse. ¿Y en qué consistía la diversión? El que durara más montado se ganaba un premio. Y cuando tenían agarrado y cuando decían ya, soltaban al burro y entonces empezaban a contar 1, 2, 3. Bueno, yo me caía a las 2, a las 3, no contaba mucho, pero había quienes duraban más. Con esto lo que quiero decirles es que no era fácil, ni es fácil montarse en un pollino sin domar. Sin embargo, cuando el Señor se monta, el burro actúa dócilmente,
Pero como decía al principio, no es esa la lección principal, sino el carácter sagrado. Por eso los animales que eran destinados para asuntos sagrados no debían ser domados ni haber sido utilizados para actividades domésticas. Y aquí lo sagrado de esta actividad en ese animal era que sobre él iba montado el Rey de Reyes, Señor de Señores, que iba a visitar la capital de su reino. Ahora, esa gran multitud nos dice algo que debemos tener mucho cuidado. Hay mucha gente que le gusta que lo adulen, hay mucha gente que le gusta que lo aclamen, hay mucha gente que hacen las cosas para obtener algún reconocimiento. Nosotros, los cristianos, y esa es la lección de la humildad de nuestro Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, que hay que ser humilde en nuestra actividad y no buscar reconocimiento para nosotros, sino nosotros lo que tenemos que buscar es la gloria del Señor. Tenemos que reconocer siempre que somos solo siervos y siervas del Señor y que el Señor nos da una lección de mansedumbre y de humildad de corazón. No debemos de ninguna manera en cualquier actividad y en cualquier ministerio que el Señor se digne usarnos, buscar reconocimiento para nosotros. Estamos como inclinados a eso, que la gente nos reconozca, que nos felicite, que nos dé una palmadita por lo menos. Qué bueno estuviste, ¿no, hermano? Que toda la honra y toda la gloria sea para el Señor, porque es el Señor que nos está usando. ¿Quién es el Señor quien se digna usar a personas como nosotros pecadores que no merecemos nada? Sin embargo, Él lo dio todo por cada uno de nosotros. Quiero dejarle algunos temas para seguir orando, meditando y viviendo. Una pregunta: ¿qué relación hay entre los arreglos del Señor para entrar a Jerusalén y la profecía de Zacarías? Segunda pregunta: ¿es posible encontrar algún simbolismo entre esta entrada en el borrico y lo que estaba inaugurando Jesús? Tercera pregunta: ¿cuáles expectativas se mezclan en la multitud? Recordando que en esta multitud, como yo decía, hay una expectativa, la gente esperando, la gente se mezclaba en esa desesperación espiritual, búsqueda en fe, expectativas violentas. Dentro de esta gran multitud, por supuesto, entonces venían algunos fariseos. Y los fariseos, cuando vieron esta gran explosión de aclamación al Señor, le pidieron al Señor que frenara a sus discípulos, que no permitiera que hicieran esos escándalos. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor la encontramos en Lucas 19, 39 y 40. Entonces, algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y esa es la otra lección que quiere dejarnos el Señor. Nosotros tenemos como la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Y si no lo hacemos, hermano, ¿qué estamos esperando? ¿Que las piedras hablen por nosotros? Somos nosotros los que tenemos que dar la cara y somos nosotros los que tenemos que hacer el emprendimiento de buscar la oportunidad y pedírsela al Señor que de cada día nos dé la oportunidad de predicar su santo evangelio, que ponga delante de nosotros las personas que Él quiere, a quienes Él quiere que nosotros le prediquemos. Que el Señor les bendiga y cumplamos con nuestra gran comisión.